¿Estás cansado de perder con todas las estrategias? ¿Has visto muchas formas y muchas metodologías para entrar al mercado? ¿Ninguna te resulta? Entonces, amigo mío, amiga mía, es muy probable que tengas problemas de consistencia en tu trading. Es por eso que ahora vamos a ver algunos tips que te van a ayudar para poder identificar y también poder crear una forma consistente para tu trading. Anota todo esto porque te va a servir muchísimo, ¿ok? La idea de la consistencia, primero que todo, es que nosotros tengamos una curva alcista a largo plazo, en nuestros rendimientos, obviamente. Eso quiere decir que los golpes de suerte no me sirven. Necesito una curva alcista, que los retrocesos no sean tan fuertes. Estoy hablando de rendimientos, ¿ok? De drawdown. Y necesito que cuando yo gane, gane harto y cuando pierda, pierda poco. ¿Qué estrategia me da eso? Bueno, la mayoría de las estrategias me dan eso, pero hay muchas formas de aplicar la misma estrategia. Si yo tengo una estrategia y tú tienes la misma estrategia, es muy probable que tengamos resultados muy diferentes. Es por eso que vamos a hablar de temas muy importantes en este video, que es la gestión del riesgo y también tener un plan de trading establecido. Es por eso que el primer punto a considerar para ser consistente en el trading es poder tener una estrategia clara. Para esto, muchachos, necesitamos hacer un backtesting intenso. No me sirve hacer un backtesting del último mes solamente. Necesito tener un backtesting de por lo menos los últimos 6 meses, por lo menos, para poder tener, digamos, consistencia o una estrategia que realmente me funcione. Antes de avanzar, quiero realmente asegurarme que entiendes qué significa la consistencia. Entonces vamos aquí a hacer un pequeño apartado para que tú entiendas realmente qué es la consistencia. La curva de rendimiento son tus resultados, ¿ok? Entonces, a veces vas a ganar y otras veces vas a perder. Es decir, hay días que vas a salir positivo. Por ejemplo, el día 1 ganaste, el día 2 ganaste, el día 3 perdiste y tu cuenta se redujo, ¿ok? Se redujo todo esto. Pero a lo mejor el día 4 o el día 5 volviste a ganar y superaste tu máximo. Este descuento que tenemos por acá, muchachos, se llama drawdown. Esto de aquí, todo esto, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí de otro color. Ahí. Eso de ahí, que es la reducción desde el punto máximo, se llama drawdown. Cuando tú estás en drawdown en tu cuenta, significa que estás en una reducción del punto máximo de tu cuenta. Es decir, el punto máximo fue este, redujiste y ahora te toca salir del drawdown. Cuando igualas los ingresos del último punto, entonces saliste del drawdown y estás en ganancias otra vez. ¿Vale? La consistencia significa tener un método que en el largo plazo no solo te genere ganancias, sino que también pérdidas, obviamente. No hay ningún sistema perfecto, pero esas pérdidas que sean controladas. Entonces vamos a tener curvas así de rendimiento. Curvas más estables, ¿ok? Una curva alcista a largo plazo. Esto es tiempo, ¿ok? Tiempo y esto es dinero. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros, muchachos, queremos tener una curva de rendimiento así, ¿ya? Y esto es difícil de lograr porque muchas veces nos vamos a equivocar. Si tú quieres una curva de rendimiento así como demasiado intensa, por ejemplo así, ¿vale? Iniciando de ahí, lo más probable es que cuando intentes de hacerlo, luego un par de días vas a tener algo así, ¿ok? Vas a perder todos tus beneficios. Y esto es lo normal, muchachos, ¿vale? Porque no podemos hacernos millonarios de un día para otro y digamos que sea consistente. Sí, hay estrategias que te permiten tener una rápida ganancia, un scalping agresivo, por ejemplo, pero luego esa metodología lo que te va a hacer es llevarte a la quiebra. ¿Por qué? Simplemente porque así es el mercado, muchachos, ¿vale? Eso significa que esta estrategia que tú estás haciendo, vamos a llamar estrategia X, no es consistente, entonces no te sirve. Si tú estás aplicando esta estrategia y otra vez quemas todos tus resultados, entonces tu estrategia o tú no eres consistente. ¿Ok? Lo que necesitamos lograr es esto, muchachos, una curva alcista, ¿vale? Y eso lo vamos a lograr teniendo, primero que todo, un plan de trading. Un plan de trading, muchachos, necesita tener una estrategia clara, muy clara. ¿Qué quiere decir eso? Una estrategia significa tener puntos de entrada y un punto de salida claro, ¿ok? Si tú aún no tienes eso, puedes irlo formando. Por ejemplo, mi estrategia se basa en liquidez, por lo tanto yo tengo clara mi estrategia. Entonces, tener clara la estrategia, ¿vale? Yo tengo un video aquí en mi canal que hablo acerca de cómo crear tu propia estrategia, todos los pasos que tienen que tener, ¿ok? Pero uno de esos es el gatillo, ¿ok? El gatillo es importantísimo, muchachos. El gatillo significa en qué punto exacto voy a entrar del mercado, en qué punto exacto, ¿vale? Entonces necesitamos tener una estrategia clara y el gatillo, ¿ok?
Otro parámetro muy importante, muchachos, es la gestión del riesgo. Y aquí quiero hacer mucho hincapié. Gestión del riesgo. ¿Vale? ¿Por qué, muchachos? A pesar de que nosotros tengamos una buena estrategia, que probabilísticamente sea positiva, si yo tengo una mala gestión del riesgo, entonces mi estrategia buena no va a servir de nada. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto, muchachos? Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Con esto les voy a explicar y espero que puedan entender por qué siempre les voy a decir que la gestión del riesgo es uno de los parámetros más importantes del trading. Si yo tengo, por ejemplo, el ejercicio que les hacía recién, 5 entradas, vamos a poner 3, 4, 5 entradas, ¿vale? Y vamos a poner aquí dos traders, el trader 1 y el trader 2, ¿ok? Esto aquí va a ser como un Excel, muchachos, aquí, ¿vale? Entonces, vamos a los dos traders, les vamos a dar la misma estrategia. La estrategia se va a llamar X, ¿ok? Ando creativo con los nombres. Entonces, el trader 1, ¿cierto? Bueno, vamos a definir primero aquí los parámetros. Pues vamos a tener el ratio o la relación riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio ahí va a ser 1 a 2, ¿vale? Normalcito ahí, ¿ok? Que no es tan grande, pero 1 a 2 es suficiente, ¿ok? Entonces, el trader 1 ganó la primera, perdió la segunda, perdió la tercera, perdió la cuarta y ganó la quinta, ¿ok? Es decir, ganó 2 de 5, ¿vale? ¿Cuáles son los resultados aquí? Si cada entrada de beneficio son dos partes, entonces cada vez que ganó, ganó dos partes y cada vez que perdió, perdió una parte, ¿cierto? Entonces serían 4 menos 3, queda un riesgo arriba, es decir, 1% si es que el riesgo aquí vale 1. Si el riesgo vale 1, entonces quedaría 1% arriba. Si el riesgo vale 2%, entonces quedaría 2% arriba, ¿vale? Entonces, esta persona de acá hizo eso, ¿vale? Esta es una persona ordenada. ¿Qué pasa con la segunda persona? Tuvo exactamente los mismos resultados, pero la segunda persona es una persona que no es consistente, ¿ok? Es una persona desordenada que normalmente no tiene constancia en nada. Entonces, el primer día ganó 2, ¿ok? Ganó el primer. Y como tuvo un exceso de confianza, al siguiente elevó su riesgo y en vez de arriesgar un 1%, arriesgó el 3%, ¿vale? ¿Por qué? Porque tuvo un exceso de confianza. Entonces, perdió, en vez de perder una parte, perdió 3, ¿ok? Ya vamos negativo. En la siguiente dijo, rayos, perdí, voy a arriesgar más para recuperar todo lo perdido. Entonces arriesgo un 4% de mi cuenta. Y le tocó volver a perder. O sea, ya llevamos 7%. ¿Ok? El siguiente día, o el siguiente trade, ¿vale? A lo mejor se asustó. Se asustó y arriesgó 0.5%. Listo, no hay problema. Volvió a perder. Y la última, que le tocaba ganar, dijo, como tengo una mala racha, voy a arriesgar solamente el 0.1%, ¿vale? Y en este caso le tocaba ganar y ganó, en vez de ganar 2, ganó un 0.2. Si hacemos la suma, muchachos, esto nos quedaría de la siguiente forma. Serían 2 menos 3 menos 4 menos 0.5 más 0.2. Ahí nos quedarían 5.3 negativo. 5.3%. Muchachos, miren, mismos resultados, diferentes beneficios. Se dan cuenta que el número 2 es una persona que es totalmente inconsistente y digamos que es una persona que mantiene su riesgo estable, sino que es una persona que mantiene su riesgo variable. Y por eso, muchachos, muchas veces su trading es malo, ¿vale? Esto es uno de los puntos más importantes, muchachos, más importantes. Entonces, tenemos que entender que aunque yo tenga la misma estrategia y la misma metodología, muchachos, la misma, a lo mejor una tan simple como una cruce de medias móviles, y si yo estoy saliendo positivo y tú vienes y me dices, profe, estoy saliendo negativo todos los meses, y yo positivo, y tenemos la misma estrategia, las mismas entradas, quiere decir que tú estás siendo igual que el caballero número 2. Eres una persona que no está siendo consistente, ¿ok? Y para eso, muchachos, necesitamos definir cosas, ¿vale? ¿Cuál va a ser tu riesgo diario? ¿Vale? Normalmente yo siempre les voy a decir que vamos a tener un riesgo variable, ¿vale? El riesgo tú lo tienes que, digamos, definir en tu plan, ¿vale? Tu riesgo 1 y tu riesgo 2. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo personalmente, ¿qué es lo que utilizo? Utilizo un 0.3% de mi cuenta como promedio, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que yo podría estar arriesgando, por ejemplo, el 0.2 al 0.5, por ejemplo, ¿vale? Ese es mi riesgo variable. No me salgo de eso, no arriesgo nunca menos de eso y jamás arriesgo más de eso. Por lo tanto, mis resultados son muy parecidos.
no sé, por ejemplo, en el primer resultado voy a ganarme, no sé, $1.500, ¿ya? Y cuando pierda voy a perder entre 300 y 500, ¿vale? Entonces, eso me permite, muchachos, tener una curva de rendimiento alcista y que cuando pierda, pierda poco y cuando gane, gane mucho. Entonces, como estamos yendo 1.3, 1.4 normalmente, que son mis parámetros, normalmente yo voy buscando, muchachos, 1.3, 1.4 como mínimo y de ahí dejo correr. Por lo tanto, las entradas me recuperan muy rápido las pérdidas. Pero si yo, por ejemplo, estoy teniendo, vamos aquí a subir la pizarra, si yo estoy teniendo, por ejemplo, eh, el riesgo, si arriesgamos 100, por ejemplo, en la primera, que ganamos, y tuvimos un 1 a 2, ¿cierto? Ganamos entonces 200. Pero si yo la 2 arriesgo 300, que fue lo que estábamos viendo, y perdí, entonces ya perdí todo lo que gané, muchachos. Entonces la curva de rendimiento es así y luego es así. ¿Se fijan? Aquí está el 0. No me sirve, muchachos, no me sirve. Por lo tanto, necesito mantener el R, que es el riesgo, constante. ¿Ya? Espero que se esté entendiendo, muchachos, porque la verdad, esta parte es un poco enredada. Pero si el riesgo es constante, entonces lo más probable es que nosotros podamos tener beneficios constantes. Y la consistencia es una de las cosas más difíciles. ¿Vale, muchachos? La gestión del riesgo, por lo tanto, es el punto número 2 y es uno de los puntos más relevantes. El punto número 1, muchachos, de tener una estrategia clara, quizás es la más fácil. ¿Ya? Quizás es la más fácil. Lo que realmente complica es la gestión. Porque somos muy desordenados y hay que saberlo. Hay que entenderlo, somos demasiado desordenados. Entonces, a veces arriesgamos lo que se nos da la gana. Y eso, muchachos, nunca va a ser propio de un trader profesional. ¿Ok? La número 3, muchachos, es similar a la número 2, pero habla un poco de la mentalidad y la psicología. ¿Vale? Mentalidad y psicología. Entonces aquí tenemos que hacer una división, muchachos. Una división muy importante. Una cosa es el gráfico, ¿ya? Una cosa es el gráfico y otra cosa es mi mentalidad y mi psicología, ¿vale? No le apliques nunca emoción al gráfico. Es decir, si tu estrategia te dice compra, ¿ya? Y tu mente te dice vende, hácele caso al gráfico, ¿vale? A la parte técnica. O a lo mejor la mente te está diciendo no entres, stop, alto, no entres. Pero tu parte técnica, que es tu estrategia, te está diciendo compra, 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 y tú no entraste. Y justo esa entrada era válida, ¿vale? Entonces muchas veces no tomamos las entradas por miedo a perder. O muchas veces también tomamos las entradas por avaricia, no por la parte técnica. Entonces, la parte técnica, que es el movimiento del gráfico, ¿cierto? Donde nosotros vamos a ver liquidez, quiebres estructurales, todo eso. En el momento que me diga compra o venda, entonces ahí, muchachos, ahí tratemos nosotros de no meterle emoción. ¿Ok? Si hay alguna emoción que te está estorbando, por favor, ahí tú vas a tener que ver la forma de mitigarlo. Un ejemplo, yo, por ejemplo, a veces me pongo a ver una película o una serie y trazo mis zonas de oferta y de demanda. Entonces pongo una alerta, ¿ya? Una campana ahí. Está me da fea la campana, pero suena la campana, muchachos. Ahí parece un ovni. Suena la campana y ahí recién le presto atención al gráfico, porque el mercado va ahí subiendo. Yo sé que tiene que llegar acá porque esta es una zona de liquidez. A lo que llega, suena y ahí recién me enfoco en el gráfico esperando el gatillo. Nada más que eso, espero el gatillo. Ya soy un león ahí al acecho, esperando que el gráfico me dé el gatillo. Si me da el gatillo, entro y me desconecto nuevamente. Sigo viendo la película, sigo viendo la serie, ¿vale? Y esto va a permitir que no estés pensando en salirte. Y si se va para arriba, y si se va para abajo, y si quiebra la estructura, y si, etcétera, ¿ok? Y eso muchas veces hace que te salgas antes o que no entres al trade, ¿ok? Por lo tanto, la mentalidad, muchachos, tenemos que trabajarla, y la psicología, obviamente. Entonces, una cosa es la parte técnica y otra cosa es tu mente, ¿vale? Son diferentes, no van ligadas. Si tu estrategia te dice compra, compra. Si tu estrategia te dice vende, vende. Pero no mezcles ambas, ¿ok? Somos humanos, tú me dirás, sí, tenemos sentimientos, emociones. Obviamente hay FOMO, hay de todo, ¿vale? Pero tenemos que intentar de que el momento que apretamos el gatillo, estar lo más serenos posibles, muchachos. Escúchate una música, escúchate la música favorita tuya, ve una película, juega ante un juego, cualquier cosa que te ayude a desconcentrar la parte emocional, sacarte de eso, ¿vale? Y eso te va a ayudar muchísimo a la hora de poder tradear y aguantar alguna operación, ¿ok? Otro punto importante, muchachos,
es que nosotros tenemos que tener un registro, ¿ok? De todo lo que vamos haciendo, y eso te va a funcionar muchísimo a trabajar la mentalidad, ¿vale? Aquí vamos a poner un registro. Registro yo le llamo como un diario de vida, un diario de trader, ¿cierto? Donde tú vas anotando todos los sentimientos, ¿ok? Un ejemplo así muy burdo, por así decirlo. El día de hoy tomé un trade, ¿cierto? Que lo gané, ¿cierto? Gané un 1-3 de beneficio, pero la parte técnica me decía que el mercado debiese haber llegado al 1.6, por ejemplo. Y yo me salí al 1.3 y el mercado realmente sí me dio el 1.6 en beneficio, pero yo me salí aquí, ¿ok? Sí gané, pero tuve un costo de oportunidad casi del 50%. Entonces, significa que yo voy a anotar en mi diario de vida. Anoto, me salí antes por tal y tal razón, por miedo a que se devolviera, porque había una zona de oferta, etc. Eso vamos a poner en nuestro diario. ¿Para qué? Para entender cuál es la parte mía, ¿ya? Cuál es la parte de mis miedos y cuál es la parte técnica. El técnico me decía 1.6, los miedos me hicieron salirme antes, por lo tanto, tengo dos diarios o dos páginas, por así decirlo. Uno, la parte técnica, qué fue lo que vi, por qué el mercado tenía que llegar ahí, y la parte 2, qué siento, por qué me estoy saliendo antes. Te vas a dar cuenta que normalmente la parte técnica está correcta, ¿vale? Y tu parte emocional a veces no está tan correcta, no están alineados. Entonces ahí comienzas a trabajar. Si realmente no controlas esto, entonces ¿cómo vas a poder, o no lo mides, cómo lo vas a poder controlar? ¿Ok? Si no tienes ideas, ¿qué sentimientos tienes a la hora de operar? ¿Vale? Es por eso que nosotros necesitamos tener una educación, seguirnos preparando, encontrar una estrategia. Muchachos, una vez que encuentren la estrategia, no la cambien. ¿Ok? Si tu estrategia es tan simple como un cruce de medias móviles, esa, hazla, no la cambies, manténla, hazte experto en esa estrategia. Sé el mejor en esa estrategia. ¿Ok? Aunque sea simple, pero sé el mejor en esa estrategia. Entonces, comienzas a ver estos otros puntos, ¿vale? Y ahí te das cuenta que realmente cuando dominas lo técnico, lo más difícil de dominar es esto, la gestión del riesgo. ¿Ok? Así que yo te dejo este cuadrito que está acá. Esto, por favor, guárdalo ahí, anótalo, tener un plan de trading definido. Después les voy a subir un video de cómo hacer un plan de trading completo, pero básicamente tengo un video donde yo explico cómo hacer tu estrategia y ahí hablo muchísimo acerca de los conceptos que debes involucrar a la hora de crear tu estrategia. ¿Vale? La gestión del riesgo, mantener el riesgo constante para no equivocarte, y la mentalidad y la psicología, debes crear un registro o una biblioteca, no sé cómo quieras llamarle, de todo lo que vas haciendo y cómo vas sintiendo. ¿Okay? Una vez que logres identificar y separar estas dos, entonces vas a ser una máquina de tomar decisiones. ¿Ok? Por lo tanto, estos tres puntos son muy importantes y es la base de todo trader. ¿Ok? Por lo tanto, la consistencia la podemos lograr a través de estos tres puntos. ¿Vale? Mantén la misma estrategia. No la cambies si en la semana 1 no te funcionó. No la cambies, manténla. ¿Ok? Si en la semana 2 no te funciona, manténla. ¿Vale? Ve corrigiendo pequeñas cosas, pequeños detalles que a lo mejor no pudiste ver bien. Si los detalles vienen por la parte del gráfico, mejóralos. Si vienen por la parte tuya, de que no entraste por tu culpa, entonces ahí sí, mejóralos. Ahí tienes que modificar eso. Pero si el gráfico estaba correcto, entonces la estrategia va bien. ¿Te fijas? Entonces son dos cosas diferentes, a las cuales tenemos que ver. Si yo perdí por mi propia culpa, por mi decisión, entonces eso lo tengo que cambiar. Pero si la estrategia estaba bien y debería haber ganado, entonces ahí hay que ver algo, muchachos. Hay que entrar a picar, como decimos. Hay que entrar a modificar cosas, ¿vale? Entonces, muchachos, les dejo esta clase hasta aquí. Espero que puedan aplicarlo, ¿vale? La gestión del riesgo es muy importante, muchachos. Se los acabo de mostrar con un pequeño ejercicio y la mentalidad y la psicología son importantísimas, muchachos. Entonces, podemos practicar tener una buena mentalidad, por ejemplo, ejercicios, trabajar la mentalidad leyendo libros, etcétera, viendo videos o consejos psicológicos, eh, más que nada dominándote a ti mismo. Eso es complicadísimo de hacer. Yo creo que la mayoría de nosotros puede dar fe de eso, de que controlarse a uno mismo es difícil, pero en esta profesión al fin y al cabo te muestra todas tus debilidades y tienes que trabajarlas, ¿vale? Por eso, muchachos, es por eso que yo les voy a dejar estos tips para que ustedes puedan seguir creciendo como traders. La consistencia viene a través de mantener el riesgo constante, de tener una estrategia definida y no variable, y tener una mentalidad y una psicología correcta, ¿vale? Esos son los tres puntos que van a servir para tener la consistencia. Si tú cambias la metodología, es decir, cambias la estrategia todas las semanas,
nunca vas a ser consistente. Si tú la gestión del riesgo la cambias todas las semanas, nunca vas a ser consistente. Si no tienes mentalidad, nunca vas a ser consistente. Por lo tanto, trabaja en estas cosas y vas a ver cómo los resultados mejoran. Un gran abrazo, que estés bien y nos vemos por ahí en otra clase. Cuídense, chao, chao.